episodio 46. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Hoy tenemos la segunda entrevista de las maratonianas. Mi nombre es Rafael Bruxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante punto del entrenamiento. Bueno, hoy estamos el miércoles 11 de enero, empezamos el año 2023. Y qué mejor manera de empezar que, bueno, con nuestras dos atletas que tenemos acá, Analía y Arantxa. Para aquellos atletas o oyentes que no hayan podido ver su primer vídeo, los pongo un poco en situación. Ellas el año pasado se plantearon como reto preparar un maratón, hicieron el maratón de Valencia, hicimos un capítulo especial abordando un poco la previa, cómo llegaban, cómo fue esa preparación. Y bueno, han hecho la maratón, ha sido un día espectacular y ahora queremos aprovechar esta ocasión para que ellas nos cuenten cómo fue el día de la maratón, cómo la pasaron, si les recomendaríamos, una serie de preguntas. Primero, bueno, vamos a presentarla. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Buenísimo, has sobrevivido. Estoy aquí entera, algo, lo que queda de mí está acá. Buenísimo, vamos a presentar a Arantxa. Hola Rafa, hola María, ¿qué tal? He sobrevivido y lo podemos venir a contar, que era nuestra duda cuando hicimos el video, o sea que muy mal. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me acuerdo que el maratón de Valencia fue algo muy bonito porque también coincidió que tuvimos la posibilidad de ir muchos atletas del club y bueno, convivir la previa, estar allá. Bueno, fue momentos muy, muy bonitos que fueron espectaculares. Bueno, pues vamos a empezar a explicar un poquito y bueno, a comentar a todos nuestros oyentes un poco cómo fue todo, ¿vale? Entonces, lo primero que quería preguntarle, María, ¿cómo fue tu experiencia de correr el primer maratón? ¿Cómo la describirías esta sensación de correr un maratón? Cuéntame. Bueno, muy contenta con haber corrido el maratón, con la experiencia, sí que una prueba dura, en mi opinión, una prueba que hay que tener mucho respeto y mucha preparación. Pero bueno, al haberla terminado es una satisfacción enorme de haberlo conseguido y mucha emoción y bueno, pasé por todos los estados, creo. Después lo vamos a ir desarrollando, pero una montaña rusa de emociones, creo que le debo poner un título. Sí, buenísimo. Total. Y tú, Arantxa, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué recuerdos tienes? El recuerdo que tengo es la emoción. Pero no montaña rusa, en mi caso es subir muy rápido y quedarme arriba durante toda la prueba. O sea, es que parecía que me había chutado algo. Tenía la dopamina arriba y de hecho me costó mucho bajar a mi estado emocional normal, pero te hablo de una semana o 10 días, ¿eh? Me mantuve arriba mucho tiempo. Espectacular. Y me acuerdo que la primera entrevista que hemos hecho a las personas, le comentábamos que ustedes si veían como viable o imposible preparar un maratón, hacerlo, y ahora que han pasado por todas las fases, ¿le recomendarían a una persona que se está iniciando, si hace los deberes, no digo hacerlo porque sí, en hacer una maratón? Bueno, yo creo que es como ponerle, no sé, la fresa al postre, digamos, no sé, cumplir un sueño. Si te gusta el run, te gusta el deporte, para mí es único poder hacer un maratón. Para mí me siento muy privilegiada y agradezco mucho a mi cuerpo y a toda la preparación que hice de haberlo podido hacer. Es espectacular y es recomendable, pero hay que prepararse mucho. También digo eso. Arantxa, ¿tú se lo recomendarías? Sí, yo lo recomendaría porque es culminar una etapa profesional, en este caso deportiva, que depende mucho de ti. O sea, depende de tu trabajo, lo puedes hacer, depende de tu trabajo, que te acompañes de las personas correctas, lo que hablábamos en el primero, pero se puede hacer. Y es el culminar un sueño, un reto, un esfuerzo, y luego te sientes súper feliz, gratificada, realizada. O sea, hay muchos adjetivos que te llevan al final de correr una maratón. No solo correr una maratón, yo estoy muy contenta, sino que te das cuenta que puedes hacer cosas por ti misma, ¿no? Que no te habías planteado o que veías que era inalcanzable. Espectacular. Bueno, ahora prepárense que van a venir un montón de maratonianas más. Se están transformando a muchos atletas del club, o incluso tenemos gente que ya ustedes le han servido de inspiración y ahora están preparando el maratón de Barcelona en marzo. Así que es súper guay escuchar eso. Más que nada que salga de ustedes, porque cuando lo dice el entrenador que se dedica a eso, dice, bueno, claro, obvio que quiere preparar, pero para mí, bueno, tiene mucho más valor vuestras palabras. Bueno, ahora vamos a ir metiéndolo un poco en toda la maratón. Y vale, quiero que me cuente, por favor, cómo fue la semana previa al maratón.
¿Cómo llegaron? Si llegaron con alguna molestia, si tenían dudas, si estaban nerviosas. Y digo esto de molestia porque a veces en las preparaciones del maratón, cuando falta una semana o 15 días, a veces ocurre algo muy curioso que se llama el dolor fantasma, que es debido a que se acerca el reto, nos podemos estar nerviosos y de golpe empieza a dolerte el dedo o la rodilla y vamos al fisio, al trauma, vemos que no hay nada, pero está como ese dolor. Entonces también comentar un poco si tuvieron algún tipo de ese percance. Pero bueno, María, ¿cómo fue la semana previa? Descríbemela. ¿Cómo? Bueno, las semanas previas no fueron muy fáciles porque me pasó un poco que fue la culminación de un proceso y evidentemente mi cuerpo respondió a esto y me agarró un dolor en el glúteo muy grande, producto de una sobrecarga, que ahora lo sabemos, pero claro, estuve con 2 semanas de mucho miedo, no lo compartía porque no quería verbalizarlo, pero tenía miedo, dije, ¿podré? ¿No podré? Me pinzaré el dolor en el maratón, me la jugué, dije, bueno, a seguir, y también tuve un resfriado de estos del invierno, entonces claro, fue como 2 semanas de poca actividad, de poca activación, muchas dudas, mucha ilusión, pero bueno, sentía como que el cuerpo también estaba un poquito ahí. Sí, mira, voy a comentar algo que a mí me llamó la atención el día que lo grabamos. Y me quedó en la cabeza, pero no sé por qué no te lo dije. Pero es importante que ahora más ustedes dos siempre tengan en consideración lo que voy a decir y todos nuestros oyentes. Que me acuerdo que cuando grabamos el podcast, en algún momento soltaste, en plan, bueno, ya espero no enfermarme, que no me pase nada, porque te estaba súper cuidando. Y basta que solo pensemos tanto aquello que no queremos como lo que queremos como para materializarlo. Y esto queda un poco así como muy surrealista, pero esto lo traigo a raíz de la física cuántica, del poder que tiene el pensamiento en las personas. Entonces, es muy importante para vuestro próximo reto, cuando venga un momento complicado para nuestros oyentes, aunque parezca una chorrada, siempre pensar en positivo, no, voy a estar bien, lo voy a hacer bien, y no digan, no me voy a enfermar, porque el cerebro no entiende, no, simplemente voy a estar bien y tener esa mentalidad, porque a veces si no, la cabeza nos puede jugar esa mala pasada. Bueno, Arancha, ¿cómo fue tu semana previa al maratón? ¿Estabas nerviosa, ansiosa? Muchísima. Estaba muy nerviosa y creo que fue la menos buena de las semanas de la preparación, porque es una semana que te obliga a parar. Cuando tú ya tienes una dinámica de entreno y estás has entrado en una velocidad que tienes que frenar de golpe. Y eso, unido a los nervios, se te come por dentro. Es una semana que has de hacer carga de hidratos, primero vacías todo de hidratos, proteína y luego carga de hidratos. A mí no me gusta la pasta. O sea, para mí era un suplicio esa semana. Yo quería correr ya porque los nervios me podían, tenía que estar quieta, tenía que comer algo que no quería. Además, cada día que se acercaba era uno menos. Uno menos, es como, oye, que viene el precipicio, ¿qué pasará, no? La incertidumbre fue horrible. Por eso digo que fue la semana menos divertida, incluyendo el correr la maratón, ¿eh? Yo lo pasé peor la semana anterior que corriendo. Y los dolores fantasma existen. O sea, yo no me los creía. Sí que es verdad que en casa me decían, esto es un dolor, que no pasa nada, que no lo tienes yo, pero que lo siento, pero no era un dolor localizado. Hoy me dolía un dedo, mañana me levantaba y me dolía el cuello. El día siguiente me dolía un pie. Era esto, cada día, y después de correr, no me dolía nada. Como que está muy sensible, ¿no? Sí, totalmente. Y te observas. Y dices, uy, he tosido, ya es que esto no puede ser. Es demasiado, estás demasiado en alerta, con demasiadas pocas cosas que hacer, porque como te has quitado el entreno, tienes más horas libres y te observas. Es la semana más durilla, quizás. Vale, y acá voy a comentar algo gracias a tu comentario, que es vital en la preparación, es vital para que todas las piezas cuadren. Y aunque uno diga, bueno, tengo que solo descansar, o dormir más, o intentar comer algo o comer un poco más de lo habitual, no se imaginan lo importante que es para el cuerpo. Porque cuando ustedes duermen, cuando ustedes descansan, es cuando se produce toda la regeneración del tejido muscular, del sistema inmune, todas las adaptaciones que venimos buscando se van produciendo. Y como le venimos metiendo carga al cuerpo, el cuerpo llega puesta a punto, pero ahí, mírame, no me toques. Entonces es importante, incluso que le den el valor de que el día que toca descanso hay que descansar y no salir a caminar y irme a hacer compras al gimnasio. Descanso. Sé que es duro, ¿no? Porque vos estás entrenando cada día y querés, pero bueno, piensen que es algo bueno e importante para el cuerpo.
Bueno, pues hemos visto un poco ahora cómo fue la semana previa. Ahora vamos a hablar un poquitito cómo fue el día previo al maratón de Valencia, ¿vale? El día sábado, que había que ir a buscar a Dorsal, que tuvimos ahí la posibilidad también de encontrarnos, de tomar un café, desayunar, con algunos fuimos a comer. ¿Cómo fue tu sábado? Cuéntame. Bueno, mi sábado muy nerviosa, o sea, histérica. ¿A qué hora te levantaste? ¿Cómo arrancó? Cuéntame. Bueno, yo arranqué en Barcelona el día, porque no dormí en Valencia esa noche, entonces lo arranqué en Barcelona, hice una activación cortita con un poco de dolor, cosa de que estaba ahí rumbeando el tema del dolor. Hice la activación, salí para Valencia, llegué a Valencia, Dorsal, entonces fue como todo muy... ¿Y a qué hora llegaste a Valencia? 5 o 6 de la tarde. Fuiste Sí, fui justísima. justísima, con lo cual los nervios estaban hasta aquí. Sí, fue como un express, Valencia ¿Y Express. dormiste siesta el sábado? No, nada. ¿A qué hora te levantaste? Me levanté a las 7 de la mañana, como siempre. Como siempre. Como siempre. Recuerden, chicos, si se hacen un maratón, levantarse, por favor, a las 9 de la mañana. Yo tengo 2 hijos que no son muy quietitos. Ya lo sabrá la familia de Rafa de su mujer. Entonces, bueno, la cuestión es que estuve bastante nerviosa, controlando un poco el tema de hidratos, tratando de ingerir hidratos suficientes, tratando de tranquilizar mis nervios, visualizar la carrera. ¿Pudiste dormir la noche del viernes al sábado? Sí, Vale, esa dormí es la las 2 noche noches. más importante. Sí, las 2 noches tengo que decir que no tuve el insomnio que suelo tener y dormí bien y sentí como que el cuerpo descansó. Buenísimo. Entonces, llegaste a las 5 de la tarde a Valencia. Sí. ¿Qué pasó? Estábamos con Marcos, con mi marido, para los que no lo conocen, fuimos a buscar los dorsales y ahí directo al hotel. ¿Había mucha gente? No, estaba bien y fue agradable. Fuimos en un horario que encontramos un buen espacio y bueno, hicimos todo el recorrido que era largo, todo el recorrido para las bolsas y demás, nos sacamos algunas fotos y de ahí directo al hotel a cenar súper temprano y a dormirse a las 10 de la noche. Vale. En eso lo tenía claro de que tenía que ser así, por eso traté de abstraerme del teléfono, de la televisión, Vale. un poco cortar todo. Y cuando llegaste al hotel, ya hasta que comiste o antes de dormir, ¿visualizaste la carrera? En plan, cerraste los ojos y te la imaginaste, qué voy a hacer, qué tengo que hacer, ¿visualizaste la llegada? Sí, visualicé la carrera, me apunté en la mano mi estrategia de avituallamiento con los geles, hablé un poco con Marcos, repasamos la carrera, hice como todo un trabajo, visualización, sí, sí. Vale, ok. Y fue muy bien. Vale, pues Arantxa, cuéntame cómo fue el sábado. ¿Ya estabas en Valencia? ¿Cómo fue? No, nosotros nos levantamos aquí a las 9. No teníamos niños, nosotros a las 9. Y ya cogimos la ruta para Valencia, que llegamos aproximadamente, yo creo que no llegaba a las 12, cuando nos encontramos con vosotros con el equipo a tomar un café, antes de ir a por Dorsales, que fuimos directos. Y luego ya fuimos a por Dorsales. Y sí que es verdad que durante el día yo estaba muy obsesionada sobre todo con el tema de alimentación, porque me obsesionaba mucho que el día de la carrera mi estómago pudiera aguantar toda la carga de geles y todo lo que tenía preparado, ¿no? Entonces mi obsesión era esa y no hacerme daño. Trastabillé en una piedra y fue como se paró el mundo a mi alrededor, ¿eh? ¿En serio? No. Y las personas que iban conmigo, mis amigos y tal, se quedaron callados como... O sea, mi obsesión era no te hagas daño y cuidar el estómago. A partir de aquí, si vayas donde bañas, esto por delante. ¿Y a qué hora comiste el sábado? Comimos como a las 2:30. O sea, nos hizo un poco tarde porque sí que encontramos mucha fila en el Dorsal, pero una fila increíble. Fuimos a las 12:30 de la mañana, hora punta, Sí. y tuvimos que hacer 2 colas muy largas. Una la del Dorsal, otra la de la bolsa. Entre medias tenías que hacer un recorrido que te obligaban. Sí que era un poco latoso el tema si querías guardar piernas. Una recomendación antes de continuar. Nosotros fuimos a las 10 de la mañana, no había nadie. En 15 minutos hicimos todo el circuito. Entonces, si podéis, en la medida para nuestros oyentes que vayan a Valencia o vayan a una maratón, siempre intentar no permanecer más de una hora de pie en esto. Sí. El lugar es chulísimo, te puedes sacar fotos, comprar, pierdes, pero intentar siempre evitar las horas de aglomeración. Bueno, seguimos con la ranchera a las 2:30, ¿fuiste a comer? ¿Dormiste siesta o no? No. ¿Qué pasó? No perdió tiempo. Es que llegamos a un restaurante lleno de gente que nos atendieron tarde, casi los últimos. Yo quería la pasta sin gluten, que tarda más. O sea, fue un cúmulo de cosas que a mí me iban poniendo nerviosa diciendo, no nos va a dar tiempo, tenemos que ir a casa de estos amigos a descansar.
descansé menos de lo que yo en mente me había programado, ¿vale? Sí que es verdad que luego cuando llegué a casa ya me tranquilizó el ritual, el poner el ¿A qué hora dorsal. llegaste? Llegamos a las 6 aproximadamente. Vale. Llegamos a las 6 y de 6 a 8 y cuarto que empezamos la cena, nos dedicamos a la estrategia, a dorsales, a preparar geles, incluso en qué bolsillo tenía que ir cada gel de lo que llevaba para saber derecha el primero, izquierda el segundo, espalda el tercero, para no ir estresada. O sea, medimos todo muy bien, junto con las pastillas que tenía que tomar antes de cada gel. Y eso hizo que yo sintiera que lo tenía más controlado de lo que pensaba, a pesar de que no había podido descansar todo lo que mi mente me decía, ¿no? ¿Y visualizaste la carrera? Visualicé la carrera cuando llegamos a por dorsales, que nos dimos la foto, la típica foto, en la alfombra azul. Visualicé la llegada, porque me obsesionaba la llegada. Yo pensaba, bueno, el recorrido vale, pero tampoco me lo sé, pero me obsesionaba el tengo que visualizar la llegada para poder llegar, ¿no? Esto es algo súper potente. Verla, visualizar e imaginar, no saben el poder que les da. Esto es súper importante, más que en los deportes de resistencia, lo que prima es la cabeza un poco. Sí, está claro. ¿Vale? Sí, ¿Y a qué hora te fuiste a dormir? A las 10, una cosa así. Vale. Dormí de 10 a 5 y media aproximadamente. ¿Vieron el partido ese día o no? No estaba el partido. Familia de argentinos. Terminó el partido y a dormir. Muy bien. Vale, ok, ya tenemos la previa. Ahora vamos a hablar del día D, el domingo, ¿vale? Que, bueno, habíamos quedado a una hora concreta para quedar todo el equipo, calentar y demás. Vamos a empezar con María. ¿A qué hora te levantaste? ¿Desayuno? ¿Cómo fue esa mañana? Bueno, me levanté, sí, como a las 5:30, 6 menos cuarto. ¿Pudiste dormir bien? Pude dormir bien, desayuné lo que tenía programado y entrenado, que esto también fui muy obsesiva en probarlo, que era una barra, bueno, de hidratos y un plátano y agua, porque no tenía café, no tenía infusiones. Y bueno, a partir de ahí, preparándome en el hotel y después ya encontrarme con el equipo. ¿A qué hora llegaste al punto de encuentro? El punto de encuentro, llegamos temprano, nuestra salida era un poco más tarde. Salimos ¿A qué hora fue esta salida? 8 y cuarto, 8 y media. 8 y media. 8 y media y nos encontramos como a las 7:30, creo. 7 y media. Vale. ¿Hacía frío? ¿Cómo estaba el tiempo? No, estaba muy bien el tiempo. Estaba de hecho pronosticado, había un anuncio de unas lluvias aisladas que eso me obsesionó a mí y que no sé, por suerte no se cumplió, pero la temperatura estaba bien porque no había sol, no hacía mucho frío. No había viento. No había viento, con lo cual se podía estar con ropa medianamente cómoda para calentar y todo, así que el clima estuvo perfecto. Okay. ¿Llegaste entonces ahí a las 7:30? ¿Estabas nerviosa? Sí, estaba nerviosa, pero estaba bastante controlada los nervios. Estaba bien, estaba relativamente bien. Y verlos a todos también me hizo sentir mejor, porque te sientes como que, bueno, está tu equipo, está tu grupo que te contiene, ¿sabes? Vale. Sí. Okay. Bueno, Arancha, ¿cómo fue esa mañana? Yo la recuerdo caótica, muy caótica. Claro, yo también me levanté temprano, 5:30, 6 menos cuarto, pero yo, está mal que lo diga y no se debería hacer, pero no desayuno. O sea, yo empiezo a correr en ayunas porque no puedo desayunar. Entonces, tengo que empezar con un gel, pero yo no tengo que hacer la previa de la pasta a las 5 de la mañana porque no puedo. Con lo cual, lo viví con mi marido que lo hizo, pero muy tranquila. Yo no tenía que ingerir nada, no tenía... Bueno, muy relajada y además estábamos a 10 minutos andando del punto de salida. ¿Te tomaste un café o algo? Café, sí. Vale. Tomé un café largo, americano, para que me dé un poco de cafeína, para que me ayude a llegar hasta el primer gel. Y cuando llegué, lo que recuerdo es andando 10 minutos, todo perfecto, pero llegar al punto y un caos. Los guardarropas estaban súper lejos, no coincidían los suyos con los míos, teníamos que irnos 1 kilómetro andando, pero pasando por jardines que tenías que saltar. Y eso me estaba poniendo de los nervios, porque como espectadora he acudido a otras maratones que era mucho más tranquilo todo. Llegamos a dejar nuestra bolsa a una caseta de guardarropa y nos dicen que está cerrada, que ya no caben más mochilas, que nos vayamos a la de al lado, pero no coincidían los dorsales. Un caos. Sí. Esto te genera estrés, ¿eh? Sí, ahora hacemos una micropausa y ahora seguimos. Si es verdad que este año el maratón de Valencia, bueno, era la primera vez que había solo maratón, había muchísima gente. Y bueno, nosotros como corredores notamos esa poco falta de previsión porque toda la gente que estaba voluntaria no nos sabía informar dónde era el guardarropa. Entonces si tú llegas nervioso, tienes el tiempo cortado porque llegar ahí cuesta, está todo Valencia cortado. Y llegas y quieres dejar el guardarropa y nadie te sabe decir dónde estás. Y luego cuando te dicen,
está cortado y no puedes pasar, tienes que hacer una vuelta. Y es verdad que ahí nos pusimos todos nerviosos porque el crono corría y yo veía que no llegaba. Estábamos de chicos, ¿dónde están? Y bueno, poco a poco fueron llegando. Bueno, ¿dejaste las cosas en guardarropa y luego ya fuiste al punto de encuentro y te encontraste con María o cómo fue? Fui al punto de encuentro y yo os veía dónde estabais por la localización que habías mandado, pero no había forma de acceder, no nos dejaban. O sea, a la gente que estaba de la organización tú le decías, por favor, que tengo que llegar, que solo es cruzar, no te dejaban, te hacían dar unas vueltas inmensas y era como un laberinto, no llegaba a vosotros. Tuve que llamar a Marcos, a su marido, desesperada, Marcos, ¿dónde estáis? Y él me ayudó un poco a centrarme, ¿no? Porque vi un árbol, me dijo, el pobre, porque entiendo que era el que tenía la cabeza un poco más fría de todos los que íbamos a correr, ¿no? Y llegué gracias a eso, pero llegué muy estresada. ¿Y al que no llegaste al punto de encuentro? Yo llegué, pues igual media hora antes de salir, ¿os acordáis? Que cuando llegué, la mezcla de emociones ya era tal. ¿Y Manu pudo calentar? No, Manu no pudo calentar porque llegó conmigo porque él no me quería dejar hasta que yo no os encontraba a vosotros. Entonces, calentamos lo que nos dio de casa al sitio. Esto fue muy, muy, muy justo. Y luego cuando él se fue ya a su cajón porque salía antes, a mí me entró la llorera. De los nervios, yo al veros, no me vine arriba, me vine abajo. Por emoción, ya estamos todos, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno. No, increíble, increíble. Bueno, y ahora vamos a comentar cómo fue el maratón. O sea, en plan, desde el inicio, si corrieron solas, si tuvieron liebres, si tuvieron acompañantes, ayuda. Bueno, vamos a ir comentando poco a poco. Cuéntame, María, ¿cómo fue? Bueno, salimos en grupo, que eso estuvo muy, muy bueno. Éramos Arantxa, Joan, estaba yo y teníamos soporte de liebres por todos lados. Rafa, Marcos y Xavi, el hermano de Joan. Es verdad. Entonces la salida fue prometedora en cuanto al acompañamiento y la verdad es que todo el recorrido fue espectacular porque nos sentimos muy acompañados, muy, muy, muy arropados. Estuvo chulo porque ustedes salieron como en la última salida, pero fueron muy inteligentes de posicionarse adelante de todos en la primera salida, de manera tal que cuando empezamos a correr no teníamos tapones, teníamos las calles libres. Y también estuvo bueno de que al principio lo más importante del maratón, que es difícil tener las piernas quietas, porque las piernas te piden ritmo y son ritmos bastante buenos para vosotras, pero bueno, que pudieron aguantar el tempo. Yo súper contento de poder acompañarlas, para mí fue un placer, no sé si corrí hasta el kilómetro 4 con vosotras, pero fue increíble porque las veía, le ibas grabando, le ibas haciendo fotos, le ibas llevando. También iba ahí poniendo a veces un poco de hey, tranquilos, atrás, Arantxa a veces se iba sola, y Joan, había que tenerlos atados. Sí. Pero luego, bueno, me tranquilizó porque ya también estaba el hermano de Joan como liebre y bueno, sabían ustedes que tenían que hacer un trabajo y luego ya tenían otra liebre programada, que era el kilómetro 10 o Marcos Aplaudo te pilló. Marcos fue y vino, digamos. Espontáneamente al final se armó un grupo grande de liebres, que luego un amigo de Arantxa también se sumó. Y fue increíble la ayuda que se dio, nos retroalimentábamos todos con la ayuda y con la energía y eso, y fue yo tenía un plan de carrera muy claro, que era llegar al kilómetro 21 bien, con un ritmo cómodo, tranquila, o sea, sin dolores, porque venía controlando un dolor, y después del kilómetro 21 ver qué tal. Y bueno, el kilómetro 21 ahí me quedé, o sea, no pude ver mucho. ¿Y corrieron juntas todo el rato? No. Casi todo el rato. Hasta el 36. Hasta el 36. Buenísimo. Sí, yo ahí el 36 fue mi muro, fue ahí. No sé si me estoy adelantando las preguntas, pero mi muro un poco empezó en el kilómetro 35, que el cuerpo realmente me estaba dando, bueno, luces rojas de un agotamiento general y tenía el pinzamiento en el glúteo muy fuerte. Pero bueno, ahí tuve tirar de cabeza, de corazón, Marcos ahí dándome palabras, lloraba, bueno, fue un caos emocional y se terminó con... ¿Y puedes describir a nivel emocional cómo fueron los primeros 10, la media, el 30? ¿Qué ibas sintiendo a medida que ibas avanzando la carrera? Bueno, yo creo que la primera mitad, o sea, la primera media maratón es un poco hacer la primera media y un poco no piensas mucho. Y después es descontar. ¿Los kilómetros iban cayendo como si ya te ibas dando cuenta o tardabas en llegar o los primeros 10 se te pasaron rapidísimo? No se me pasó ningún kilómetro rápido, tengo que ser honesta. Los kilómetros costaron, yo no sé si por los nervios, porque
la tensión, por los dolores, como que cada kilómetro lo tenía que ganar, no tuve nada regalado en ese sentido. Y después del primer maratón, del medio maratón, sí que me pasó de sentir de descontar. Y ahí fue como en plan descuento, y ahí sí que pude lograr revertir un cansancio general que iba teniendo, descontando un poco kilómetros. ¿Y entre vosotras iban hablando o sonreían en silencio? La verdad. No, íbamos un poco, íbamos mirándonos, me parece, ya nos conocíamos, entonces íbamos mirando, y en los avituallamientos sí que compartíamos, y también teníamos a las libres que nos hacían alguna foto y distendían un poco la tensión. Entonces, bueno, pasamos por todo, ¿no? Sí. Vale, bueno, Arantxa, cuéntame cómo fue tu maratón. Cuéntame. Yo la recuerdo divertidísima. O sea, para mí clave, clave. Cuando nos dijiste en el primer podcast que sonriéramos. O sea, porque me pegué sonriendo desde el kilómetro 0 al 42, que de hecho entró un amigo mío en el 27 para hacernos de liebre, un poquito antes, y me decía, ¿qué te has chutado? Porque sonreía y esto me hacía generar más, no sé qué generaba, pero era como... Esto es súper guay, te agradezco que lo comentes. No. Sí, a nivel fisiológico, primero hay dos cosas. La musculatura. Cuando uno está serio, concentrado, contrae mucha más musculatura y gasta más oxígeno. Al estar sonriente, utilizamos menos músculo. Y luego el hecho de que vayamos con esa expresión en el rostro y disfrutando la cantidad de endorfinas que vamos a liberar y todo lo que se produce a nivel hormonal, es muchísimo mejor para el rendimiento. Y eso es un detalle súper importante. No, es verdad, pasó. De hecho, yo creo que fuimos todos los kilómetros que íbamos juntas sonriéndonos, nos hacíamos gestos de cómo vamos bien. Es verdad que salimos en grupo, hicimos un pacto los tres maratonianos, María, Iván y yo, que era, vamos a ir juntos y nos vamos a tirar los unos de los otros y acompañar lo máximo posible. Y al final cada uno que no mire, porque la maratón es propia. O sea, yo le decía a María me decía, si no puedo dejarme, nosotros no te vamos a dejar, pero no te vamos a dejar. Con esta actitud, vaya, no te vamos a dejar. Estaba Marcos, ¿vale? Pues entonces ya nos tranquilizamos cada uno. Al final lo que pasó, que es muy extraño, es hasta el kilómetro 36 más o menos fuimos juntos. Y luego cada uno siguió a su propia liebre, ¿no? Que era a María y Marcos. Marcos era como aire fresco que nos iba viniendo cada 10, cada 5 kilómetros. Él entraba y nos ayudaba con las botellas de agua, nos daba el avituallamiento. Entonces era como soplidos de aire fresco que nos iba dando. Y cuando lo veías a él, decías, bueno, ya hemos pasado X kilómetros más. Sí. Entonces, fundamental. Una liebre fresca en el 27 que entró mi amigo, además es un tío que tiene mucha energía y que tiraba mucho y que anímicamente nos ayudó a estar allí, y el hermano de Joan, Xavi, igual, ¿no? Entonces pasó esto extraño, en el 36 cada uno fue con su liebre y tiró de distinta manera hasta donde el cuerpo, la mente te llegaba, ¿eh? Pero hasta ahí sí que fuimos una piña, siendo conscientes de que podía pasar que alguno quedara, ¿no? Y esto es vital para el maratón. Sí. Espectacular. Ahora cuéntenos cómo fue la estrategia de la carrera. La estrategia la vamos a plantear en dos casos, tanto estrategia a nivel de ritmo, si fueron de menos a más, si fueron ritmo constante o se suicidaron y fueron rápido al principio y luego lento. Y luego hablaremos también de la estrategia de suplementación. Vamos a hablar de los ritmos. ¿Cómo fue? ¿A qué ritmo salieron? ¿Y qué estrategia usaste, María? La estrategia era intentar de menos a más, como siempre trato de hacer en las carreras y más en las carreras de kilómetros. Y bueno, salimos a un ritmo de 6 clavados, o sea, muy constantes. Y la intención era, después del medio maratón, intentar, bajar un poquito para encontrar un ritmo un poquito más desafiante. Eso no lo pude conseguir porque la verdad es que el cuerpo no me lo permitió, así que seguí en 6, que casi... ¿Y tu sensación corriendo a 6 era buena? Sí, era buena, era cómoda, era buena y me sentía que era posible conseguir el maratón con un buen resultado y contenta y con una sonrisa a este ritmo. Así que contenta con el planeamiento porque pude y pudimos cumplirlo un poco bien. Si tú, Arantxa, saliste con esa estrategia también. Claro, yo soy más de ritmo constante. A mí me cuesta mucho en las carreras salir más despacio y luego, cuando ya estoy agotada, empezar a apretar, ¿no? Entonces siempre pienso, ritmo constante. Pero era algo desconocido. Mi obsesión era no forzar y no encontrarme el muro, ¿no? Y yendo a 6, yo no me encontré el muro. Yo disfruté de principio a fin.
no fui forzada, sonreí, fui consciente de lo que me estaba pasando, ¿no? Hay otras carreras, el otro día corrí Nasus, que corrí más deprisa, no soy consciente de la carrera. No recuerdo mucho. Hoy lo pensaba al venir por aquí, no recuerdo ni por dónde pasé. La maratón la recuerdo entera. ¿Sabes? Y eso es lo que quería, ¿no? Recordar. Sí, aparte estuvo bueno que dijiste que no, la prueba de esfuerzo justo antes del maratón y te íbamos dando y sabíamos que tu grado aeróbico estaba en 5 y la parte aeróbica estaba en 6. Entonces estabas muy en la mitad y con datos ya concluyentes que nos daban bastante confianza. Sí. Lo que sí ustedes dos saben es que cuando se recuperen, cada una, como tenemos los datos de laboratorio, es a cada piedra, ¿eh? Los grupos son 45 y son 47. Ya hablaremos. Eso, bueno, ya hablaremos. Vale, vamos a hablar ahora de vuestra estrategia a nivel de suplementación deportiva. María, ¿tú qué usaste y cómo fue? Bueno, en esto, un punto para el próximo maratón, de hecho lo anoté por algún lado, es un poco más de organización. Siento que me podría haber ido mejor teniéndolo más controlado. La estrategia la armé creo que el día anterior a la noche, porque me lo preguntó mi marido Marcos, me dice, ¿qué estrategia vas a utilizar de geles? Le digo, ni idea, le digo, voy a tomar los geles. Dice, no, que es una estrategia, claro. Entonces la armé, pero fue un poco improvisada, entonces en esto sí. Y intenté tomar lo que había planificado, que eran cada 40 minutos un gel. Probados, que ya los tenía muy ¿Pastilla de sal tomaste? No, esto es otro punto a considerar. En los avituallamientos hacía uno agua, uno isotónico y fui tirando ahí. Tampoco hacía mucho calor, entonces el sudor tampoco era mucho. Pero bueno, son cosas que hay que ir probándolas porque era mi primera experiencia, entonces... ¿Y un recuperador muscular apenas llegabas? No. Eso tal vez te hubiera venido bien. Sí, no lo planifiqué, honestamente. Creo que al estar fuera de casa también hay cosas que, con el estrés y con el viaje y tal... Son tantas variables que... Hay muchos factores, pero bueno, son todos puntos, creo, a tomar nota. ¿Y temas de zapatillas? ¿Estaban bien de kilómetros? Sí. No tenía zapatillas relativamente nuevas y probadas, que eran las Hoka que uso siempre. Entonces las tenía controladas. Eso también soy muy obsesiva con las zapatillas. Sí. ¿Tuviste alguna rosadura, algo que te haya molestado durante la maratón? No, el equipamiento perfecto, camiseta, los shorts, todo. También lo había probado mucho porque, repito, soy muy obsesiva con la planificación, entonces lo tenía todo muy probado y lo recomiendo, porque al final cuando uno es primerizo en algo y es amateur, necesita probar mucho para estar seguro y sentir que controla. Al final es eso, tener la sensación de control. Entonces eso estuvo controlado. Vale, bueno, Aracho, ¿cómo fue tu estrategia de suplementación? Yo la tenía pensada, bastante pensada, pero por el tema estómago, que es bastante sensible y me podía haber fastidiado la carrera. Con lo cual yo sí que tomé sales, totum, no en pastilla, porque en carrera es muy difícil tragar una pastilla, los tomo en líquido, los sobres. Y lo que hice fue alternar, totum tomé al principio, antes de empezar, en el 15 y en el 30, geles cada 50 minutos aproximadamente, alternando con cafeína y sin cafeína. Como había tomado chute de café, empecé para que luego me coincidiera el último con cafeína. Y antes de cada gel, además, 2 pastillas para asimilar la fructosa que lleva el gel. Entonces, esto era mi estrategia. Y claro, no, una vez tan pendiente de cosas. pero está muy bien, porque tu mente está muy ocupada. Entonces, no, la maratón consiste en, me tomo el totum, me quedan 7 kilómetros para el gel. Ya han pasado 7 kilómetros gel. Lo siguiente es el totum. Entonces, tu mente parte en trocitos muy pequeños la maratón, que es muy conseguible, ¿no? Yo creo que esto también me ayudó mucho. Sí. Pero claro, tienes que hacer un estudio primero de tu cuerpo, cómo reacciona, y de la estrategia que tienes que hacer. Esto es para mí imprescindible. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a comentar qué recuerdos tienen de la maratón. Y yo voy a tirar disparadores y ustedes me van diciendo si la sufrieron mucho, si la disfrutaron, si en algún momento se plantearon como abandonar la maratón. Y bueno, ir comentando un poco de esas sensaciones. ¿Cómo fue? Bueno, yo la disfruté muchísimo y también la sufrí. Creo que pasé por todos los estados, pero me empoderaba mucho cuando me daba cuenta que iba superando cada estado. Obviamente, cuando se acercan kilómetros de kilómetro 30, 32, es más el sufrimiento, pero es un poco de decir,
yo me preparé y puedo hacer esto y lo voy a conseguir. Yo era Súper una buena premisa que no abandonaba. Esa frase que has dicho es algo súper poderoso, Sí. ¿no? Para tenerlo en mente en carrera. Sí, sí, y aparte una vez a mí una amiga me lo había dicho hace mucho, te preparaste para todo lo que te preparaste, lo vas a poder conseguir. Entonces me lo repetía, me preparé para esto, voy a poder. Y bueno, y así fue, ¿Pudiste? luchando con el cuerpo y con las emociones y muy contenta, sí, feliz. Súper, súper. ¿Tú, Arantxa, tuviste algún momento de bajón? ¿Pensaste en abandonar? ¿La disfrutaste? ¿Cómo fue? He alucinado porque mi mente iba súper preparada para el muro. Súper preparada. Entonces, cuando pasamos por la media maratón, el 21, que lo recuerdo exactamente el punto donde estaba, dije, venga, empezamos de cero. Porque medias maratones había corrido, empezamos de cero. Y en el 30, mi mente decía, te va a venir el muro preparada. Nos lo vamos a cargar preparada. No venía. ¿Va a venir ahora? No, claro. Pero era yo creo que mi estado de felicidad y exaltación hacía no ver otras cosas, ¿no? Pero sí que va a venir, en el 36 va a venir. Y en el 40 dije, pues que no viene. ¿Qué ha pasado? Seguro que estoy en el 40, era como seguro que estoy en el 40. De hecho, recuerdo la foto de 800 metros para la meta que dije, wow. Dije, ostras, esto ya debe estar, ¿no? Ya está. Entonces, no me lo planteé, tampoco sufrí. Es decir, claro, no tuve ocasión de plantearme si tenía que abandonar o no, porque me fue muy guay. No sé si me hubieran puesto contra la espada en la pared que hubiera pasado, ¿no? Y además, ¿qué le digo a mi hija si abandono? Con la ilusión que tenía, no podía. Súper. Y ahora cuéntenme, ¿cómo fue la llegada del maratón? Que esto también es vital, ¿no? ¿Cómo La fue llegada es muy, muy bonita, me lo habían advertido, te va a encantar la meta, te va a encantar. Entonces yo también la tenía como la expectativa de mira, fue la meta. Y la verdad es que tengo que decir que los últimos kilómetros fueron muy emotivos, tengo que decir, me la pasé llorando, porque estaba con mucho dolor físico y Marcos al lado me decía cosas como muy, muy emotivas. Mira lo que hiciste, lo que estás consiguiendo, y yo lloraba y la gente me animaba, entonces yo sentía que estaba como en una especie de no sé, una guerra contra mí misma, sí. Pero la verdad es que el apoyo de la gente fue espectacular, y el ambiente de la carrera, y cuando empiezas a ver los carteles de los metros, ya dices, esto está hecho, lo que conseguí, es como que es un poco un viaje que uno hace con uno mismo, de todo lo que, por todos los estados que uno pasó. Y cuando cruzas la meta, aparte una canción de Bryan Adams que a mí me encanta, Verano en Cincinnati, y bueno, y yo llorando, y quería encontrar a gente del equipo para llorar y no encontraba. Lloraba sola, nadie me abrazó, pero estaba feliz. Increíble. Bueno, Arantxa, ¿cómo fue tu llegada? Cuéntame esos metros finales. Yo recuerdo Bryan Adams, lo que dice María, además se me había muerto la música que llevaba, me quedé sin batería y era como el chute que necesitaba. Recuerdo la alfombra azul pasar y ver a Manu gritándome, que hizo un vídeo sobre mi llegada, como si fuera un reportero, y entonces yo lo escuchaba como la voz en off. ¿Sabes cuando estás debajo de una piscina y escuchas voces en off? Pues para mí era esto, estaba como en un túnel de felicidad. Estabas en estado de flow. ¿Sí? Pues esto es. Era un túnel y las voces, ¿no? Y entonces recuerdo cruzarla con todo el subidón y quería contarle al mundo que lo había hecho. O sea, quería coger a la gente que veía y decía, ¿qué ha acabado? El de las medallas me dije, ¿qué ha acabado? Y decía, sí. Y claro, solo se me pasaba por la cabeza llamar a mi marido y a mi hija para decirles, he acabado. Y cogí el teléfono, recuerdo que llamé a mi hija y le dije, he acabado. Y me dijo, lo sé, porque ella me iba siguiendo. Y era esto, quería contarle al mundo que había acabado. Gritando. A María, encontré a Marcos, se lo grité. Y el pobre, ¿dónde está María? Pero yo le quería contar que yo había acabado, ¿no? Wow. No, increíble, porque al escucharla, ¿no te da ganas de hacer una maratón? Y ahora nos dan ganas de hacer otra, pero hace tiempo. Vale, chicas, vamos a comentar ahora, bueno, la llegada, la emoción, todo genial, pero cuéntenme el día previo. Reventada, no podía cambiar, le dolía, el día post. El día después de la maratón, esto fue el domingo, ¿cómo fue el lunes, María? ¿Cómo amaneciste? Sí, lo comentaba en casa porque decía que nunca había en la vida sentido dolores tales en el cuerpo, y era como algo nuevo, entonces, o sea, y de repente tenía que mover mis brazos para mover la pierna,
Y yo decía, ¿esto es normal? Sí, es normal. Es normal esto. Bueno, pero a los 2 días estuve bien. La verdad que a los 2 días logré volver de a poco a tratarse un poquito de bici como para, por recomendación, por descargar un poquito. Pero sí unos dolores tremendos. Pero bueno, duran 48 horas. Después ya el cuerpo un poco va consiguiendo volver a su normalidad. Sí. Vale. ¿Y cómo fue tu recuperación el día post? Yo elegí la recuperación activa, es decir, no está quieta, ¿sabes? Pero creo que me fue bien, ¿eh? Sí. Porque yo no noté unas agujetas increíbles me costaba bajar escaleras, no subirlas, solo bajar escaleras. Si controlaba esto, lo demás, es verdad que he visto vídeos de vídeos súper chulos, y dices, madre mía, lo que me iba a venir. Y no fue tanto, ¿no? Porque creo que es importante salir a caminar despacio. Esto te va activando el rodillo y te ayuda mejor que estés parado, porque me costaba más si estaba parada arrancar que si iba andando o iba a buscar cosas, ¿eh? Sí, mira, algo que han comentado que está súper bueno informando, que en los procesos de recuperación, para favorecer la recuperación, lo más importante es mandarle sangre a los músculos que están como un poco destruidos por el ejercicio. Entonces, todo lo que sea a baja intensidad como bici, a baja intensidad, nadar, salir a andar, hace que le mande sangre. Entonces la sangre lo que hace es regenerar todo el tejido, entonces lo acelera el proceso. Y otra cosa importantísima es comer bien, porque a veces nos pasa que nos vamos a supermercado, hacemos la maratón y luego festejamos, hamburguesas, cerveza, pizza, y el cuerpo está reventado, entonces hay que darle la cantidad de proteína y también llenar los depósitos de glucógeno, porque lo hemos vaciado. Entonces, si el cuerpo está vacío y no nos movemos, como que cuesta muchísimo más la recuperación. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a preguntarle, ¿creen que le ha faltado algo en la preparación o algún aspecto que mejoraría para la próxima maratón si es que hacen una? La verdad es que en preparación estoy muy contenta, como fue la preparación, con la cantidad de kilómetros corridos, con el nivel de exigencia que he tenido. No cambiaría nada. Sí que es verdad que para el próximo maratón sí que armaría una estrategia de avituallamientos un poquito más controlada. Sentí que fue como un poco improvisada y que lo podría controlar mejor y estar un poquito más tranquila el día de la carrera. Pero todo lo demás, la verdad que contenta y queriendo repetir el proceso en un futuro maratón. Buenísimo. ¿Y tú, Arantxa? Sí, yo puntualizo, sí que haremos una maratón, sí que haremos más de una. Sí que la vamos a hacer. ¿Y qué cambiaría? Yo me he sentido muy cómoda con toda la parte del proceso. Quizás descansaríamos el día anterior. Pero cuando lo haces fuera, yo entiendo que es mucho más difícil, te tienes que organizar mejor y no pasó. Vale, espectacular. ¿Consideran que ProAm las ha preparado bien para afrontar este reto? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué vamos a decir? No, la verdad, somos fieles. Bueno, fundamental. La verdad que en mi caso, yo creo que esto sin un grupo y un soporte profesional, no sé, yo no lo podría conseguir, ¿eh? En eso estoy totalmente entregada a ProAm y bueno, un poco siempre con Bea, con vos, un poco siempre discutiendo, hago esto, lo otro, me duele esto, cómo lo adapto. Fue fundamental todo el proceso, sí. ¿Súper, Arantxa? Sí. Para mí es una forma de hacerlo, si no sí que lo vería imposible, lo que hemos hablado antes, lo vería inalcanzable sin ProAm, pero no solo yo, sino atletas que veo que tienen mucho más potencial, también dudo que lo pudieran hacer sin ProAm, ¿no? Porque quizás yo tenía menos potencial, pero necesitaba una estrategia y hay personas con más potencial que necesitan la misma estrategia. Por eso ProAm es importante para cualquiera. Súper, chicas, gracias. Y ya nos quedan las últimas 2 preguntas. ¿Qué le dirían a una mujer que está escuchando este podcast? Y gracias a vuestros comentarios, una persona que igual corre 5 o 10 y jamás en la vida se planteó hacer un maratón, pero a escuchar vuestras emociones empieza a planteárselo. ¿Qué le dirías, María? Bueno, yo le diría que si le gusta el deporte, le gusta correr, le gusta prepararse, esforzarse, que lo haga y que lo intente. Al final, con intentar tampoco se pierde nada. Peor es quedarse con la duda y no saber si uno hubiese podido. Claro, que te plantean, ¿qué se hubiera hecho en un maratón? Claro, yo creo que lo bonito que es. Mientras tengas un cuerpo sano y te quieras preparar y estés rodeada de gente que te acompañe, que un poco te dé el soporte, para mí adelante. Y después si la experiencia no es la mejor o sea, se puede no volver a hacer, o sí, después uno elige, pero como experiencia es súper recomendable probarlo y hacerlo.
Sí, aparte de ver lo que le han disfrutado ustedes, da un montón Sí. de ganas. Sí. ¿Tú, Arantxa, qué le dirías? Yo que lo haga, que se lo plantee primero porque se va a conocer más a nivel deportivo y esos 5 o 10 que corres sabrá cómo afrontarlos. Y luego porque es una de las mejores experiencias deportivamente que puedes vivir. Yo no sé si viviré algo tan emocionante, ¿no? Y que engancha y te quedas ganas de hacer más. El tema es que yo quiero hacer más y quiero hacerlas ya, pero sé que nunca será como la primera. No. Quiero volver a vivir esto, ¿no? Porque es que ha sido tan chula la primera que es imposible que la segunda, la tercera y la cuarta sean así. Si no... Bueno, pues vamos a intentarlo. Y ahora sí vamos con la última. ¿Qué se llevan de esta maratón ustedes? ¿Qué sienten que le ha aportado? Bueno, mucha experiencia de todo tipo, deportiva, de vida, muchas enseñanzas, cómo preparar algo, cómo conseguirlo, cómo obtener un resultado. Creo que más allá de lo deportivo es algo para la vida, ¿no? Son cosas que uno no me voy a olvidar más, así que feliz con la experiencia. Súper. ¿Tú, Arantxa, qué te llevas? Bueno, lo que comenta María y además que he conseguido algo que me había propuesto y que lo vi inalcanzable no hace mucho, ¿eh? No te hablo de hace 10 años, hacía 2 casi lo veía inalcanzable para mí. Y con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con el acompañamiento adecuado, lo he conseguido. ¡Lo he conseguido! Sí, es increíble, sí, la verdad que está súper bien. Y ahora ustedes dos, ¿qué van a hacer de vuestra vida? Cuéntame, porque yo tenía miedo cuando estábamos, yo veía que llevaban bien, que estaba todo genial, de pararle un poco los pies en el sentido de que a veces te da el maratón un subidón y no quieren más. Entonces, bueno, por suerte ustedes son bastante disciplinadas, han seguido nuestros consejos, pero ahora ¿qué? ¿Tienen algún reto deportivo en vista? A lo mejor otra maratón. Bueno, cuando terminó el maratón me quedé con ganas, no me quedé, quiero hacer otro maratón, pero sí quiero tomarme un tiempo de que el cuerpo también haga un cierto descanso. Entonces dije, qué mejor que hacerlo con el equipo que va a Sevilla en 2023. Y 2024. 2024. Estamos en 2023. ¿Quieres yo? Es que a mí que no me entiende que nos vamos las dos. Bueno, después del lapsus dije 2024. Entonces este año la idea es un poco reforzar medias maratones, tratar de, bueno, incluirme en otros grupos donde me sea más exigente el entreno. Tú tienes un potencial muy bueno y lo suyo sería ahora como recuperarte bien, hacer tu mejor marca en media maratón, en 10K, porque lo que puedes hacer en Sevilla, según los datos de la prueba, es muy bueno. Entonces está bueno que lo veas a largo plazo y que, bueno, que tengas como una temporada diferente, aprovechando también de un poco tu perfil de triatleta, que puedas preparar el maratón, pero con menos kilómetros de run, haciendo bici, nadando, haciendo fuerza y que te sea divertido. Exacto, esa es la idea. Sí. Súper. ¿Tú, Arantxa, qué tienes en mente? Yo trabajar durante el 2023, ya que no me deja ni entrenar, ni mi marido correr la maratón, se va a estar castigado, le hemos quitado la ropa. Ya que me dicen que soy mortal y que tengo que poner los pies en la tierra, ya he aprendido que durante 2023 tengo que mejorar mis marcas personales a nivel... Y lo estás haciendo, ¿no? Ya empezar en Nasus y ya veremos en la media de Barcelona. Y compaginarlo con trabajar fuerza. Trabajar fuerza, el equilibrio, la estabilidad de cadera, por ejemplo, con aras a evitar lesiones, ¿no? Porque ahora que le he cogido tanto el gusto a esto, me da miedo lesionarme. Entonces, creo que he de parar para hacer un trabajo de fuerza y de estabilidad que me ayude también a todo esto y a volar en la maratón de Sevilla en 2024. Saben que nos va súper bien de calendario, porque al ser en febrero, por más que nuestro agosto sea muy tranquilo, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a llegar súper bien. También tenemos un calendario bastante bueno por el lugar donde vivimos, que podremos hacer bastantes medias. Y también la magia de ir con todo el equipo a una ciudad increíble. Va a estar chulo, ¿eh? Yo también queremos rememorar Valencia, lo hablamos, ¿verdad? Sí. De rememorar Valencia en Sevilla. La verdad que sí, con ilusión. Sí, y hablando de la gente y chicas que se suman después de escuchar este Venga, cuanta más mejor. seguro que Luisa lo esperamos a Luisa. Y va a triunfar el en hermano Barcelona. de Joan también. Bueno, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por formar parte del club. Para nosotros es un placer. Y bueno, también el hecho de que puedan compartir todas sus experiencias para la gente ayuda muchísimo. ¿Vale? Bueno, gracias. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, por favor, mandarnos alguna recomendación de algún tema que quieren que abordemos. Nosotros súper contentos. Nos mandan un mail a info@proatraining.com y nosotros encantados. Nos vemos. Adiós. Adiós.